El resultado de las elecciones primarias del domingo en Argentina fue tan contundente que provocó un cimbronazo político y de inmediato una especie de terremoto en la economía y las finanzas. La fórmula integrada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner tuvo el 47% de los votos, 16 puntos por arriba del presidente Mauricio Macri, que aspira a la reelección. Si esos números se repitieran en las elecciones nacionales de octubre, el frente kirchnerista se impondría cómodamente en la primera vuelta nomás. La diferencia de la oposición sobre el oficialismo es tan amplia que la mayoría de los analistas entiende que es imposible revertir ya esa tendencia. Alberto Fernández es ya el presidente electo de Argentina, decía ayer temprano nuestro corresponsal en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. En ese momento la pregunta era qué pasaría cuando comenzaran a operar los mercados, que el viernes habían cerrado convencidos de un escenario alentador para el gobierno, que iba a perder por poco y luego podría recuperarse con el apoyo de los otros grupos no peronistas en la votación definitiva. Bueno, lo que ocurrió fue un salto alto del dólar, que llegó a cotizar a 61 pesos y cerró en 57,30 gracias a que intervino el Banco Central. Ese cierre implicó una devaluación, según los cálculos que se hagan, según cómo se realice la comparación, de 19 a 23% en una sola jornada. Otros datos de ayer: la Bolsa de Buenos Aires cayó 34%. La tasa de interés de referencia trepó el 74% anual. A media tarde, el presidente Mauricio Macri reunió a su gabinete y luego brindó una conferencia de prensa en la que responsabilizó al frente de todos, de Fernández y Kirchner, por el sacudón que se había dado a lo largo de la jornada. Además, sin dar mayores detalles, dijo que encomendó a su equipo económico a considerar medidas que permitan atemperar lo que llamó falta de confianza que el kirchnerismo genera entre los agentes económicos. Ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Hoy nos ha pegado un impacto muy fuerte esto. El dólar de vuelta volvió a subir con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos. Pero también lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos, haciéndonos cargo de nuestra tarea, que es claramente gobernar y especialmente hacernos cargo de que este proceso electoral no castigue aún más a los argentinos, porque si había muchos que estaban con bronca, a partir de lo que pasó hoy en los mercados, las cosas no van a mejorar, lamentablemente. Entonces, lo que tenemos que hacernos cargo, y lo vamos a hacer, pero también todos tenemos que entender que el problema mayor que tenemos hoy los argentinos es que la alternativa al gobierno, la alternativa kirchnerista, no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. ¿Cómo queda parado el presidente Macri con los anuncios que formuló ayer? ¿Qué implica la crisis que está en curso? ¿Qué etapa se abre ahora en Argentina? Vamos a analizarlo con Fernando Gutiérrez, nuestro corresponsal en Buenos Aires. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Emiliano. Buen día, Romina. Sí, hay un clima de mucha preocupación, de mucho nerviosismo. Ayer me preguntaban desde Uruguay cuál era el clima que se vivía en Argentina, posiblemente pensando desde allí en la típica situación de euforia postelectoral, y yo les decía que no, que por supuesto que los militantes kirchneristas estaban contentos, pero no se veía esa situación de gente festejando en la calle, de la prolongación de las celebraciones. Más bien se vivía mucha incertidumbre en todos lados. La reacción del presidente Macri dejó nerviosos a todos, a los kirchneristas y a los propios votantes del macrismo. Se lo vio
se lo vio un poco desenfocado de cuál es la situación real, anunciando un poco a destiempo un paquete de medidas económicas que él mismo desde hacía tiempo venía diciendo que no se podían tomar por falta de recursos fiscales. Entonces ahora se está hablando sobre la posibilidad de un alivio impositivo para ver si logra congraciarse con esa clase media que lo había votado en 2015 y que ahora le dio la espalda. Se lo vio al presidente muy obstinado en mantenerse en el rol de candidato y tratando desesperadamente de transmitir su convicción de que el resultado es reversible, y en el medio de eso, bueno, un país virtualmente paralizado. Ayer, si un argentino quería, por ejemplo, ir a una concesionaria de autos y comprar un auto que había visto el viernes, no se lo vendían, o le decían, bueno, pero el precio del viernes no, porque claro, nadie sabe cuál es el precio de reposición. El principal precio de referencia para toda la economía argentina es el dólar y nadie sabe cuál va a ser el dólar. Fíjense, hay 25 millones de toneladas de soja que están sin vender. ¿Y qué harían ustedes si fueran un productor de soja, salvo que estuvieran desesperados? No van a salir a venderla sin saber cuánto va a ser el dólar la semana que viene. Entonces existe lo que aquí coloquialmente se llama el canuto de la soja, esa retención gigantesca en la cual nadie va a vender y por lo tanto nadie va a liquidar divisas en el mercado financiero hasta ver dónde se estaciona el tipo de cambio. Ayer las fábricas de alimentos suspendieron sus ventas de comida a los supermercados. Les comunicaban que por motivos de público conocimiento no les iban a vender más hasta no tener una idea clara de cuál iba a ser su precio de reposición, y empezaron a elaborar nuevas listas de precios que ya están viniendo como mínimo con un 10% de aumento. Esa es la situación general del país. Hay de parte de los empresarios, tanto argentinos como los inversores externos, un reclamo, un pedido casi desesperado de señales de tranquilidad. Ahí está. ¿Y qué tipo de señales se le están reclamando al gobierno en particular? Después hablaremos de la oposición. Básicamente hay cosas muy difíciles de aceptar para Macri, y es que todos los empresarios, toda la clase política argentina, todos los analistas, todos los economistas asumieron que lo que ocurrió el domingo pasado fue la elección definitiva, y es algo que Macri no va a aceptar. Por supuesto que está en su pleno derecho de querer revertir el resultado, porque las elecciones formalmente van a ser las de octubre, pero se le está pidiendo a Macri que él de alguna forma, piense más en la transición de estos meses que vienen que en la campaña electoral. Y ¿De algún modo se le pide que cogobierne con Alberto Fernández? Y bueno, cogobierno es una palabra quizá un poco muy fuerte para Macri, pero que de alguna manera él coordine. Muchos recordaban ayer lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos en 2008, cuando en plena crisis financiera, ¿se acuerdan? Aquellas en la cual había que hacer los salvatajes de los bancos porque Wall Street se caía a pedazos. El gobierno del saliente George Bush se reunía con el gobierno del entrante Barack Obama, y los equipos económicos coordinaban medidas, y de alguna forma había costos políticos compartidos en las cuales el gobierno entrante no podía desentenderse de decir que las medidas económicas que se estaban tomando ellos las desconocían o no las compartían, porque tenían que dar alguna señal de continuidad de esas medidas para el futuro. Y bueno, y el gobierno saliente reconocía que sin el apoyo del gobierno entrante no iba a tener credibilidad en las cosas que estaba anunciando, sin llegar tan lejos como para pensar en la toma de medidas conjuntas ni compartidas. Bueno, por lo menos se está reclamando algún tipo de diálogo, como mínimo lo que la gente le está pidiendo a Macri
es un llamado telefónico a Alberto Fernández. Ayer en su presentación pública Macri dio a entender que había hablado con él, porque dijo que había hablado con los candidatos de todos los partidos que habían pasado a la elección nacional. Sin embargo, Fernández al rato puntualizó que él no había recibido esa comunicación. No, Macri no habló con Alberto. Lo que sí se había dicho es que había habido un intento de comunicación telefónica, no se entendió bien para qué, si para felicitarlo por la buena votación, si para convocarlo para hablar sobre la situación de Argentina. Lo cierto es que Alberto Fernández dijo que él no había recibido, no se entendió si era un típico problema de comunicación de alguien que intenta llamar a otro y tiene el teléfono muy colapsado por la cantidad de gente que lo está llamando, algo difícil de creer en una situación como la de Argentina, o si era que realmente había poca voluntad por parte de Macri de querer llamarlo. No quedó claro que Macri tuviera muchas ganas de reunirse personalmente con Alberto Fernández, ni Alberto Fernández dio muchas señales de tener ganas de reunirse con Macri. Después le han vuelto a preguntar del tema y ha dado la sensación de que si Macri lo llama, él estaría dispuesto a reunirse, pero quiere que Macri lo convoque en público, que diga que se quiere reunir con él, y ha puesto algunas condiciones para esa reunión. Básicamente, Alberto Fernández no da la sensación de querer compartir responsabilidades, algo así como que Alberto Fernández sabe que viene un cimbronazo en los mercados. Mirá, vamos a poner al aire lo que dijo Macri a propósito de diálogo ayer en su conferencia de prensa. Es llamado a todos los candidatos que quedaron confirmados como tales en las PASO para felicitarlos, para invitarlos a que participemos en un proceso electoral que sea constructivo para los argentinos, que realmente agregue valor, que nos ayude hacia el futuro. Y donde también les digo, yo me comprometo desde mi tarea como presidente, que me corresponde, a garantizar toda la institucionalidad y la convivencia que corresponde, y aquellos que ahora tienen visibilidad, especialmente Alberto Fernández y el kirchnerismo, tienen más responsabilidad todavía de demostrar esta actitud pro tranquilizar a la comunidad económica local, mundial, para no generar más daños sobre la economía, que insisto, ya nos ha costado mucho sostenerla estos años. Fernando. Bueno, ese es el tema central que hoy tiene preocupada a la gente. Hay una tendencia de los dos candidatos de culparse mutuamente por el nerviosismo y la volatilidad que están viviendo los mercados ahora, ¿no? Lo de Macri se podría traducir en estos términos. Si el viernes pasado el dólar tenía un precio, las acciones subían porque creían que capaz que nos iba bien a nosotros y había cierta esperanza de que la cosa fuera manejable, y si hoy el dólar está desatado, se desplomaron las acciones, voló el nivel de riesgo país, se desplomaron los bonos de deuda soberana argentina y el Banco Central tuvo que poner la tasa de interés en 74 puntos, no es por culpa del macrismo, sino que es por culpa del kirchnerismo y la desconfianza que genera. Es un mensaje muy complicado de transmitir al mismo tiempo que uno está convocando al líder de la oposición y virtual presidente electo para reunirse. Del lado de enfrente, Alberto Fernández está diciendo lo absolutamente opuesto. Lo que él está diciendo es, bueno, se está sincerando una situación que el macrismo estaba ocultando. Todo el mundo sabía que ese precio del dólar no era un precio real ni de equilibrio de mercado, sino que era un precio artificialmente bajo, insostenible en el tiempo, y que únicamente se estaba viendo esa continuidad porque el Fondo Monetario Internacional en la práctica había decidido financiar la campaña de Mauricio Macri por la vía de asegurarle cosas que no le ha asegurado nunca a ningún gobierno en el mundo y que hasta violentan el propio estatuto del Fondo Monetario Internacional, como por ejemplo permitirle
que use las divisas que en teoría son para reforzar la reserva del Banco Central, permitirle que las use si en algún momento la desconfianza provoca una corrida. Entonces, es muy complicada esa situación, porque ¿cuál es el tema? Es como si los dos estuviesen pensando en que les resulta funcional a sus estrategias electorales el lío de los mercados. Macri porque dice, bueno, es la última esperanza de que el electorado haga un clic y diga, mirá lo que pasa cuando el mercado y la economía ven la posibilidad de que el kirchnerismo vuelva, ¿no? Como si Macri dijera, ven, esto es lo que deja al descubierto el riesgo. Es un recordatorio para esa clase media que ahora está enojada con Macri sobre a qué se expone si finalmente el kirchnerismo retoma el poder. Una especie de refrescar los recuerdos de lo que fue el cepo cambiario, de lo que fue el intervencionismo en la política comercial, el intervencionismo en el mercado de cambios. Es un recordatorio de que Alberto Fernández dijo que no estaba de acuerdo, por ejemplo, con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Entonces, todas las políticas de apertura y de integración de la Argentina al mundo ahora están en riesgo. Y del lado opuesto, bueno, es como, no lo dice él directamente, pero así lo interpretan todos los analistas económicos, todos saben que cuanto mayor sea el ajuste que se produzca ahora durante los meses que le faltan a Macri, y más fácil va a ser la asunción del gobierno para Alberto Fernández. Y nadie mejor que Alberto Fernández sabe esto, porque él fue el jefe de gabinete de Néstor Kirchner, y Néstor Kirchner asumió con un dólar súper alto después de que el costo político del ajuste lo había pagado su predecesor Eduardo Duhalde. Entonces, Alberto Fernández debe estar pensando, o debe estar percibiendo que existe la posibilidad de que a él le toque asumir en una situación análoga, que el gobierno saliente tenga que pagar el costo de hacer un gran ajuste del dólar, un gran ajuste tarifario, ajustes de todo tipo, y que, bueno, cuando asume Alberto Fernández, sin tener que ser él quien tome esas medidas antipáticas, de alguna manera esté en una economía que haya a la fuerza recuperado algo de competitividad por esa gran devaluación que se va a vivir y que no sabemos dónde va a parar, porque ayer el dólar subió 24% y de ninguna manera está claro que esto vaya a terminar acá. Pero si te parece, Fernando, hacemos una pausa en este momento y retomamos enseguida justamente con varias de las puntas que has dejado abiertas. ¿Qué cabe esperar para esta semana y sobre todo para el tramo largo que todavía queda por delante hacia las elecciones del 27 de octubre en Argentina? De eso conversamos con Fernando Gutiérrez en la segunda parte del análisis. El resultado de las PASO en Argentina el domingo pasado generó una incertidumbre fuerte en lo económico y lo financiero, que se tradujo ayer en una devaluación importante de la moneda local, que llegó a cotizar a más de 61 pesos por dólar y que cerró en la plaza minorista a 57,30, pero con intervención del Banco Central de por medio. ¿Qué implica esta crisis? ¿Cómo la vienen manejando el presidente Mauricio Macri, el triunfador, entre comillas, de estos comicios del domingo, Alberto Fernández? De eso estamos charlando con nuestro corresponsal, Fernando Gutiérrez. Fernando, Alberto Fernández, el candidato del Frente por el Cambio, se reunió ayer con Cristina Fernández, con Axel Kicillof, con otros dirigentes del justicialismo. El mensaje, después en los medios de comunicación, fue claro. Por ejemplo, en una entrevista con La Nación Más, la señal de televisión del diario argentino, pidió que el gobierno se haga cargo de la situación económica. Todos sabemos, todos saben que el dólar está subvaluado, no yo, todos lo saben. Es un negocio que hace Macri de mantener el dólar planchado para que la economía tenga la gente la sensación de una economía estable. Pero la verdad es que el dólar lo plancha y tiene tasas de inflación mensual por arriba del 2.5. ¿Y a cuánto crees que tendría que estar el dólar? No lo sé. ¿Tienes alguna cifra? No lo sé, porque tampoco está en mi ánimo promover el aumento del dólar. En mi ánimo está el aumento de sincerar lo que pasa en economía.
Yo lo que siento como muy peligroso es que se le mienta a la gente como se le está mintiendo. Eso es lo que siento. La gente piensa que la inflación ha bajado un poquito, ha bajado al 2.7, ha bajado un poquito, pero eso es consecuencia de que no aplicaron los aumentos de tarifas. Y han postergado todo para después de octubre, y hay que explicarle a la gente que después de octubre la tarifa se le va a hacer impagable. Fernando, ¿cómo ves los pasos que tiene previstos dar Alberto Fernández? Yo veo, si los dos siguen en esta tesitura, va a ser muy complicado el tema. Te voy a agregar algunas frases que Alberto Fernández ha dicho hoy, temprano, al ser entrevistado en programas de radio. Dijo, ¿qué puedo hacer ahora si yo no soy nada, ni siquiera presidente electo? Mi lapicera no firma decretos. ¿Cómo puedo yo ayudar al presidente? ¿No? Sobre ese reclamo de que él también haga un aporte para ayudar a la gobernabilidad y a la calma de la economía. Y después dice, si el presidente me quiere escuchar, voy y le cuento lo que hay que hacer. Si Macri piensa que lo puedo ayudar, que lo diga. Pero él dice que nosotros somos la causa del problema. Él le dice a los mercados que somos una banda de locos. Así que está muy complicado el tema, porque... Pregunto, por ejemplo, Fernando, sí. ¿Fernández podría anunciar figuras de un eventual equipo económico? Por ejemplo, su ministro de Economía designado, ¿serviría algo de eso? ¿Serviría que hiciera pronunciamientos claros, terminantes, sobre por dónde iría su política en esta materia? Sí, sin duda que serviría, y es lo que le están reclamando. Por ejemplo, desde los bancos de inversión de Wall Street están tratando de que él dé algunas señales, para empezar, que despeje los mayores temores, en el sentido de que pueda haber un default de la deuda o algo, un semi-default, o un default selectivo. Por ejemplo, tengo acá declaraciones que hizo Matías Culfas, economista de confianza de Alberto Fernández. Sí. Él dijo que el candidato del Frente de Todos tiene absoluta voluntad de pago de la deuda y que no estaría de acuerdo con reinstalar el cepo cambiario ante el temblor en los mercados por el triunfo que tuvo justamente en las elecciones primarias. Creemos firmemente en la voluntad de pago y en respetar los compromisos de la deuda externa, dijo Culfas, por ejemplo, en una entrevista con Radio Con Voz. Un pronunciamiento como este, ¿de qué importancia tiene? Y relativo, porque ellos han tenido frases ambiguas. Es cierto que Alberto Fernández ha sido crítico del cepo cambiario y dijo que de ninguna manera él instauraría una cosa igual, pero también dijo que en gran medida la volatilidad que está viviendo hoy el mercado es por culpa de esa apertura indiscriminada que ha hecho Mauricio Macri, y que si hubiese algún tipo de control en los flujos de capitales, hoy no se estaría viviendo la situación actual. Entonces dio a entender como que si en vez de permitir la libre entrada y salida de capitales desde el exterior, existiera alguna medida que implicara grandes encajes o tiempos mínimos de permanencia de los capitales en el país, eso hubiese sido positivo, porque es lo que impediría que ante un cambio de vientos en los mercados a nivel global se revirtiera el flujo de los capitales y Argentina quedara rápidamente al descubierto y con la única alternativa de una gran devaluación para acomodarse. Son palabras que han causado preocupación, porque no es que nunca se probaron esas medidas en Argentina, se probaron muchas veces, nunca con resultados felices, así que es una situación difícil. Respondiendo a tu pregunta anterior, sin duda es que sí, que la designación de funcionarios sería algo positivo, y hoy nadie tiene muy claro en quién está confiando Alberto Fernández, porque en un primer momento parecía que el gran candidato a ser ministro de Economía era Guillermo Nielsen, un economista de muchos vínculos en el mercado financiero global. Fue el negociador de la deuda en default en el año 2005, el responsable de ir a negociar a cara de perro con los acreedores y de convencerlos de aquella quita histórica del 65% del capital, que después sería compensado con el famoso bono cupón, que daría un premio en el caso de que la economía argentina creciera. Pero después Guillermo Nielsen tuvo unas declaraciones
críticas para con Axel Kicillof en plena campaña, ante lo cual fue castigado con algunas frases diciendo que de ninguna manera él era el ya predesignado ministro de Economía, entonces hoy no sabemos bien si eso no es. Después Alberto Fernández tuvo algunas palabras un poco insinuando que le gustaría que Roberto Lavagna, el todavía candidato presidencial para octubre, el tercero mejor ubicado, sería un excelente ministro de Economía. Y claro, es lógico, Alberto Fernández está tal vez imaginando con recrear la situación en la que asumió Néstor Kirchner el año 2003. Néstor Kirchner tenía como ministro de Economía a Roberto Lavagna, que fue el responsable de sacar al país de sus 4 años de recesión de aquel momento y ponerlo en un ritmo de crecimiento muy fuerte con una tasa del 9% anual, al tiempo que Nielsen hacía esto que les digo, de ir a cara de perro a decirle a los acreedores que no iban a poder cobrar la plata que ellos creían que iban a cobrar. Así que todos suponen que Alberto Fernández está pensando eso, pero él no termina de decirlo explícitamente. Tampoco está muy claro cómo le caería al mercado si él mencionara estos nombres, pero seguro que sería mejor hablar de Lavagna, hablar de Nielsen, que hablar de una orientación económica con gente menos experiente, o una orientación económica más ligada a lo que fue el final del gobierno de Cristina Kirchner, con esa tendencia tan intervencionista en la economía. Esta semana llega una misión del Fondo Monetario Internacional. Sí, llega la misión del fondo. Era una misión, no es una misión extraordinaria porque hayan ocurrido las elecciones, sino que era algo de calendario, algo que estaba previsto, pero por supuesto que esto cambia todo, ¿no? Imagínense, están en los zapatos de los negociadores del fondo y tener que ser los responsables de asegurarse que los 58.000 millones de dólares, yo no sé si la gente se hace una idea de lo que es esta cifra, ¿no? Es algo parecido al PBI del Uruguay de un año. 58.000 millones de dólares es el salvataje más grande de toda la historia del Fondo Monetario Internacional, y se lo dieron a Mauricio Macri, gran parte de lo cual ya ha sido quemado. Esa es una de las críticas de Alberto Fernández, según él, con el único objetivo de financiar una fuga de capitales para sostener políticamente al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, imagínense que los funcionarios que tienen que pensar en cómo garantizar el repago de ese dinero y hacer que Argentina no caiga en default y que todo esto transcurra sin cimbronazos, imagínense que no tienen demasiado interés en juntarse con Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, sino más bien en saber qué está pensando Alberto Fernández y su equipo de colaboradores, para empezar a saber quiénes son los integrantes del equipo de colaboradores y los posibles interlocutores para los próximos 4 años. Así que... Fernando, ¿sabés que los oyentes van siguiendo los espacios del programa, las entrevistas, los informes, y van, como ocurre, claro, frecuentemente en radio, van mandando sus comentarios, sus preguntas? Estoy mirando acá una observación que me parece interesante incorporar ya sobre el final de la charla contigo. Este celular terminado en 672 dice que uno de los problemas de Argentina es el sistema electoral que tiene las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sobre todo por eso, por la última palabra, por el hecho de que son obligatorias. ¿Por qué? ¿Por qué eso es un problema? Y bueno, porque termina oficiando la votación como una elección anticipada sin posibilidad de cambio de gobierno, con todo lo que eso trae en lo inmediato y hasta la votación definitiva. Si no fueran obligatorias, no darían tanta certeza, no estaríamos ante este escenario que tú estás describiendo en este momento. Sí, es tal cual, y han sido muy cuestionadas. Yo casi que me animaría a decir que este fue el último año que se celebren las PASO, porque son elecciones, para empezar, en un momento de crisis económica que ha sido cuestionado porque es muy caro y no cumple con el requisito básico para los cuales fueron pensadas, es decir, no resuelve ninguna situación interna de un partido. No hay un solo partido que haya resuelto internas en estas PASO. Lo hubo en las primeras, pero después ya no hubo en las siguientes. Y lo peor de todo, Emiliano, es que las PASO se celebran con una distancia de 4 meses
respecto del final del gobierno. Entonces, sí, justamente, ese es el punto, el espacio que queda, ese espacio de transición, de incertidumbre, de nervios, Claro. de eventual acefalía. ¿Cuántos términos podemos utilizar? Bueno, los oyentes entienden de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, es lo que los analistas políticos gustan de llamar el síndrome del pato rengo, como le han puesto en Estados Unidos, cuando un presidente todavía tiene varios meses de mandato, pero ya sin chance de ser reelecto y ya con cierta erosión en su poder y en su base de apoyo político, lo cual le resta autoridad, pero sin la posibilidad de que su sucesor empiece a hacerse cargo del tema. Muchos recordaban, yo les comentaba ayer, la situación que se había vivido en el año 89, cuando entre las elecciones que consagraron a Carlos Menem y la fecha prevista para el cambio de mando, había 7 meses. Y no 7 meses cualquiera, 7 meses en una situación de Argentina al borde de la hiperinflación, en la cual finalmente terminó cayendo. Ese fue el motivo por el cual Raúl Alfonsín adelantó el traspaso de mando. Bueno, ese adelanto del traspaso de mando quedó como el gran estigma de la Argentina. Ningún gobierno que no fuera de signo peronista lograba terminar en fecha su mandato, porque Alfonsín lo tuvo que adelantar, Fernando de la Rúa tuvo que irse 2 meses antes de terminar el mandato, y bueno, todo el mundo decía, en el peor de los casos, si a Macri le va muy mal en la economía y no logra ser reelecto, por lo menos va a quedar como consuelo para Macri y para la institucionalidad del país, que pudo terminar sus 4 años de mandato, terminando con esa maldición de que ningún gobierno que no sea peronista puede terminar en tiempo y forma el periodo de gobierno. Y la realidad es que hoy, y no estoy exagerando, hay serias dudas sobre si Macri va a poder terminar correctamente el mandato sin tener que adelantarlo. Ya te pongo un pequeño ejemplo. Hoy vencen $950 millones de letras de la tesorería, y el gobierno tiene asumido que ningún inversor del sector privado va a querer comprar. O sea, todos los que les venzan van a exigir plata a cambio, y no hay tasa de interés capaz de convencerlos de renovar esas letras por letras nuevas, porque claro, todos tienen incertidumbre de qué va a pasar después del cambio de gobierno. De acá a octubre, estamos hablando una distancia de 2 meses, hay vencimientos por $13.000 millones a un gobierno con esta absoluta pérdida de autoridad y que está dando estas señales tan complicadas, tan confusas, con medidas un poco a destiempo, ¿no? Así que imagínese cuál es el estado de ánimo y cuál es la situación que hay en este momento. Son 4 meses, que es un tiempo enormemente largo en esta Argentina de hoy, 4 meses además de estas señales que a todo el mundo ponen muy nerviosos. Tú decías, estas primarias de este año seguramente sean las últimas. Se va a ir a una modificación de una elección como esa. Y también puede pensarse en la modificación de la reelección, porque dice otro oyente, el problema no es solo la obligatoriedad de las PASO, sino que exista la alternativa de la reelección y por lo tanto que se salga de las PASO con un presidente derrotado. ¿Esa otra parte del debate también está? No, la de la reelección no está en cuestionamiento, implicaría una reforma constitucional y no hay nadie que lo haya planteado así. Sí, el tema de las PASO, es más, la Unión Cívica Radical, socia de Macri en la coalición Cambiemos, explícitamente había planteado la posibilidad de suspender las PASO y bueno, y por supuesto ya no había tiempo para plantear una cosa así. La reelección, Argentina no tenía reelección antes de la última reforma constitucional, cuando los mandatos presidenciales duraban 6 años. Después hubo un acuerdo entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín por el cual se iba a pasar un sistema como el que se aplica en Estados Unidos y en tantos países, de una única reelección pero con periodos más cortos de 4 años. Ese es un sistema que nadie ha planteado cambiar, y bueno, que sí, nos expone a esta situación, a una situación en la cual se va a hacer largo
llegar hasta octubre con Macri puesto en ese rol de candidato y después llegar al 10 de diciembre aguantando los cimbronazos de un mercado que está pidiendo desesperadamente señales tranquilizadoras, señales concretas, con dos candidatos, uno de ellos el presidente, que están, realmente parecería que jugando con fuego, porque da la sensación que los dos creen que una exacerbación de esta volatilidad de los mercados les resulta funcional a sus respectivas estrategias. Y en el medio la gente, ¿no? Claro, Macri cree que a mayor miedo de la gente por la situación que está ocurriendo, mayor será su capacidad de revisar el voto, y Alberto Fernández cree que a mayor ajuste, menor va a ser el costo político que tenga que pagar él en sus primeras semanas si finalmente es presidente, con lo cual, es muy peligroso lo que se está viviendo en estos días en el país. Fernando Gutiérrez, gracias entonces por acompañarnos otra vez. Seguimos en contacto contigo, mañana te escuchamos temprano, pero en cualquier momento estamos en comunicación de nuevo. Cómo no, con mucho gusto.